Ella no quiere más. Estoy con otro Pablo. Pablo Benito, gracias. ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo por estás? estar acá. ¿Bien? Bien, bien. Imposible no emocionarse también con lo que está escuchando. Sí. Y te cuento que, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar un documental el 15 de febrero sobre una maestra del distrito de Alto Verde, que es de Santa Fe, que fue muerta de 13 puñaladas en la puerta de la escuela. Un 15 de febrero a las 12 horas, o sea, a plena luz del día, con los vecinos ahí, y que esa maestra había denunciado un caso de abuso sexual de una chiquita de 12 años que iba embarazada a la escuela con 8 meses, que nadie la había denunciado, y que esta maestra, por poner el cuerpo, termina siendo masacrada como un animal, y también el sistema se protege y se autoprotege para no reconocer que eso era producto de esa denuncia que se había hecho y no un hecho más de inseguridad. Así que eso es lo que pasa más o menos en todos los lugares y nosotros... Sí, claro. Y aparte ahí mismo se te metieron 4 o 5 casos de los que estuvimos hablando, pero lo seguimos otro día. Claro, que el embarazo de una chica, el femicidio, la protección... Bueno, después viene lo que es la justicia. Todo. Pero bueno, es parte de la realidad, pero lo que incluso tiene que ver con esto que estamos hablando de la forestal es el tema de la identidad. Sí. ¿Por qué uno ve que hay un punto final? Cuando ve que el mismo barrio no respeta a un guardapolvo blanco, ¿no? Claro, un guardapolvo blanco que le da todo. Ya cuando esas cuestiones de identidad ya se desconocen, sea por la droga, sea porque hay personas que desde los 11 años se drogan y hoy tienen 35 y son una generación que no tiene nada, incluso, claro. Pero tiene que ver con eso, con la identidad. La mínima identidad de esas personas pueden hacer que estas cosas no ocurran, que lo que es un niño, ¿no? Emparento identidad con lo que veníamos hablando, con la forestal, y nos decía el otro Pablo, hace un ratito nada más, que había mucha gente que sentía que lo que tenía, lo tenía gracias a la forestal. Entonces, hoy cuando caen 2 locos o 3 o 4 y llegaron ahí, le dijeron, muchachos, ¿saben que acá se inunda por esto, o cortaron los árboles, o esto y lo otro, y se fueron y dejaron todo acá? Claro. ¿Qué siente esa generación? ¿O ya es una generación nueva que olvidó todo lo que había pasado? Y lo que pasa es que hay que, en un punto hay que hacer lo que uno cree que hay que hacer, más allá que se entienda o no. No, está claro. En este sentido, toda la zona, digamos, del norte santafesino, cuando estamos hablando de la forestal, te estoy hablando de que hubo un empréstito que le hizo una casa inglesa a la provincia de Santa Fe, con el cual se creó el Banco de la Provincia de Santa Fe y con el cual se financió la estructuración de todo lo que hoy conocemos como, digamos, la Perla del Oeste, Rafaela, Esperanza, Sunchales, todo eso, la cuenca lechera que nos da de comer a todos. Con ese dinero, con ese préstamo no se podía devolver. ¿Y con qué se pagó? Con tierras. Árboles. Con tierras. Con tierras. Y con tierra, te voy a decir con cuánto, con 2 millones de hectáreas, para que tengan una idea. No, mucho. Para que no, 2 millones de hectáreas, para que lo trato de escribir. Eso lo tengo que multiplicar por cuánto, por 100. Y multiplicarlo porque es la mitad de Tucumán. Ah, la pelotita. Incluso para poder pagar... A ver si entiendo. Sí. Los ingleses, para que puedan desarrollar una parte de Santa Fe, le prestaron un dinero. Un dinero. Ese dinero equivale a la mitad, las tierras, la mitad de una provincia como Tucumán. Y aparte la mitad... acá te lo pago, con estas tierras. En donde estaba la madera más dura, para decirlo, para que se entienda, la madera más dura del mundo, que es el quebracho colorado. Claro. Por las condiciones de la tierra. De hecho, para que no sabe, por ejemplo, las vigas de madera más fuertes hoy se hacen con eso. Todo es quebracho colorado. Todo es quebracho colorado. Pero incluso lo que nosotros hoy vemos y queremos que es saber la identidad. De dónde venimos y de cómo era nuestra tierra. Le contaba ahí a uno de los muchachos que en 1750 un cronista jesuita, Florián Pauque, recorre toda la zona, incluso desde toda la costa santafesina, desde la ciudad de Santa Fe, son 500 kilómetros. Nosotros decimos Santa Fe y estamos a 500 kilómetros, es el lugar en donde fuimos a filmar, no es que está acá nomás. No, está claro. Las distancias son muy largas. Ese cronista, en sus dibujos, todo, habla, no solamente habla, y se puede saber que en toda esa zona había una selva. No un bosque, sino una selva. ¿Y por qué es importante entender qué es una selva? Una selva es una asociación vegetal que es en donde no es que si vos cortás un árbol, ese árbol ya no está. Lo que no está, además de ese árbol, es lo que está abajo. Es el animal que en ese árbol vive y que se lleva la semilla de ese árbol a otro lado y va forestando y va colonizando. Lo que era
una selva hace nada más que 250 años, digo, para la historia es nada más que 250 años de la naturaleza, ¿no? Lo que se le quitó fue el techo de la selva, fue la mamá de la selva, ¿no? Que fue el quebracho y las palmeras Cocó Pindó, que todavía se pueden ver. Todo donde nosotros vivimos, desde Santa Fe hasta por lo menos Villa Guillermina, encima el Chaco santafesino que se lo conoce, era un microclima. No había entre 20 y 25 grados todo el año. Mirá. Pocas tormentas como las que se ven hoy. Lo que se hizo de alguna manera es que cuando se cortaba el techo de la selva, lo que se estaban eliminando aparte son los animales, es el microclima. Nosotros veíamos los indígenas en ese momento que estaban desnudos prácticamente, y lo hacían porque el clima se los permitía. Se los permitía, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros investigamos el quebracho y el tanino? Y un momento muy chico de la historia que son 40 años, en que no es que se destruyó en 40 años solamente, sino que ya venía porque los postes de las palmeras Cocó Pindó son prácticamente de 40 metros y se sirvieron para hacer el telégrafo de toda la Argentina. Por ejemplo, los postes de telégrafo, que son materiales de construcciones perfectos. O sea, y esas Cocó Pindó... Y nunca se pensó, no sé si llegaron a investigarlo ustedes, en cómo reponerlo, porque digo, es algo tan simple como volver a sembrarlo. La verdad es que es muy fácil. Hay algo que se dice mucho, que es, pero el quebracho tarda 100 años en ser el quebracho que se necesita para el tanino, que ya no se necesita el tanino porque lamentablemente existe el cromo para curtir los cueros. Que es peor. Es peor. Pero bueno, es otra historia. Es otra historia. Pero estamos hablando de que si mientras se talaban esos quebrachos, se plantaban, hoy estaríamos en esos 100 años. Claro. O sea, estaríamos claro, que es... Tal cual, estamos sobrados. Y lo que pasa que creo que la sociedad, y eso es lo que nosotros tratamos de decir también, es que la sociedad organizada o el Estado piensa en 4 años. Es más, no piensa en 4 años, ya piensa en 2 años. Entonces, cuando vos planteás que es fácilmente recuperable, o sea, estás planteando incluso que esa recuperación dé trabajo y va a dar trabajo. Ahí voy. ¿Qué quedó de esos lugares? Porque me imagino que... Claro. A ver, yo pensaba hace un rato cuando hasta Manuel Castro nos contaba del ámbito internacional, hasta el dinero, ¿no? Que en definitiva podrían haber tenido su propia sociedad, porque imagino que habrán hecho sus propios, no sé si hospitales, pero sí sus salitas, sí su medio de transporte, sí su almacén, sí su... todo. No, el hospital, el hospital de Villa Guillermina, Harteneck, porque recordemos los que van primero son los alemanes, es en donde el doctor Chagas hizo sus estudios. Mirá. Uno va a ese lugar y no lo puede creer que en esa época tengan ese desarrollo. ¿Y por qué necesitaban eso? ¿Quién va a decir? Bueno, ¿qué querían? Que no se les enfermen y no se les mueren los hacheros. Obvio, sí. Ahora, si la política piensa en la extracción de los recursos en términos de dar salud también al pueblo porque lo necesita, bárbaro. Hoy estamos viviendo lo que vos contabas, las inundaciones. Ya no es que no tenés una selva, tampoco tenés un bosque. Y encima también tenés que el quebracho de ayer es la soja de hoy. Claro, que la soja además de todo impermeabiliza, es decir que no deja que la tierra chupe. Para que tengan una idea, 1 hectárea de bosque en lo que es absorción significan 100 hectáreas de pradera. Para no decir de soja solamente, de pradera. Mirá vos. Entonces, cuando nos preguntamos, no nos tenemos que preguntar tanto. Yo te cuento algo, en Santa Fe, en los últimos 15 años, hubo 14 emergencias hídricas. 14. Ya no es una emergencia. No, ya claro. Si de 15, 14 ya no es una situación de emergencia. Claro, ya no es lo, entonces, lo extraño, sino que lo habitual. Claro, ¿qué ocurre? La soja corre a lo que sería la alfalfa, que es el alimento de los animales. Y la alfalfa va corriendo a la ganadería. La ganadería se cae al agua, a los bajos interdenales. Entonces lo que vos tenés... Claro, pasa que tampoco hay políticas, habría que hacer una política a nivel nacional que se diga, señores, de en serio controlamos que no. Lo que pasa es que los gobiernos que viven de los impuestos que paga la soja. Y los 4 años. y a 4 años por ahí te vas. Claro, entonces estás en un medio de algo que no es imposible. Yo le propongo a los chicos que manejan internet y todo, que hagan una cosa muy, muy simple. Que se fijen en el Earth, en el Google Earth. Sí. Que se fijen, hay imágenes de hasta el 86. Y se fijen en la zona, no solamente de Santa Fe, sino de Santiago del Estero, toda esa zona, lo que era en el 86 y lo que es hoy, las últimas imágenes son del 2016. ¿No? Que se fijen la diferencia entre el verde y el marrón,
Y ahí se van a dar cuenta cómo en 30 años, ahora, no con la forestal, ahora transformaron lo que era un bosque en un tanque australiano. Qué bárbaro. O sea, entonces, cuando uno se pregunta por qué ocurre lo que sea, y también hay una cuestión que me parece necesario ver, es que el tema también tiene que ver con el federalismo. Porque esas deudas que se tienen geográficamente, demográficamente, tiene que ver con la creación de ciudades monstruos que no se sostienen. Pablo, te agradezco que hayan venido, al otro Pablo que anda por ahí también, a Pablo Ramazza y Pablo Benito que está aquí con nosotros. El documental se llama La Ruta de la Forestal, lo invito a todos a que lo busquen. Lo buscan en la página de santafe.com.ar. Ahí está, que está disponible y lo pueden ver ahí. Yo lo vi y te juro que después de escucharlo ustedes dos te van a verlo otra vez, porque hay detalles que están buenos poder, sabiendo algunas cosas más, poder andar un poquito más. Bueno, ojalá que eso le pase a los niños. Sí. Usted no, es que yo lo voy a ver con mis hijos, seguro. Sí. Dale, vale. Seguro, porque está contado de una manera que los va a atrapar, E insisto, el presente siempre tiene que ver con el pasado. Si no conocemos el pasado, difícil el presente y ni te cuento el futuro. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, porque para nosotros es importante, porque en Santa Fe la única forma de llegar a toda la provincia es de acá. Mirá. No hay un canal que pueda hacerlo. Claro. Mirá. Bueno, saludos a los santafesinos entonces, y que puedan buscarlo también. Gracias. Tenemos